Muy buenos días, me presento, soy Zoraida Cabrera, coordinadora de seguridad en el trabajo de Gilberto Echeverri Mejía. Hoy estoy en compañía con la asesora de prevención del área de ARL positiva, que vamos a charlar sobre varias cositas que nos queden claras en caso de que llegáramos a tener pacientes con COVID en el dispensario. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, empezaríamos con las preguntas. Yo tengo trabajadores bajo contrato de OPS, ¿sí? Quiero que nos expliques en ese contrato, digamos, cuándo sería enfermedad laboral y accidente de trabajo en caso de COVID. ¿Cómo serían el horario de trabajo o bueno, cómo se contagiarían ellos? Ok, entonces, somos conscientes de que independientemente como personal de salud, si nosotros en este momento podemos llegar a presentar, como estamos atendiendo personas que a pesar de que puede que no sean totalmente ya diagnosticadas con COVID-19, el hecho de ser personal de salud, si ustedes tienen contacto con saliva, con alguna secreción que pueda llegar a caer cerca a la cara o a los ojos o algo, se va a considerar como un accidente laboral de riesgo biológico, no solamente por COVID-19, sino por cualquier otro microorganismo como tal. Eso es un accidente laboral, que dependiendo del diagnóstico posterior que salga, si es diferente a COVID-19, se va a tomar como una secuela de ese accidente en las otras enfermedades. Pero en este caso, cuando reportamos el accidente de trabajo, si llegase a ser reportado o a confirmarse que esa persona era portadora de COVID-19 y usted llega a ser diagnosticado con esta enfermedad, automáticamente no solamente se pasa a hacer el reporte del accidente, sino se pasa a hacer el reporte como enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque es que fue un contacto durante mi desarrollo de mis actividades laborales. ¿Qué pasa en el momento en que yo llego y no es un accidente como tal? No tuve contacto con ninguna secreción ni nada, pero yo estoy atendiendo a mi paciente, a pesar de que mi paciente pues tenga las medidas de bioseguridad y yo también respete todas las medidas de bioseguridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si usted por aquella circunstancia, estando en su casa, comienza a presentar fiebre, tos, dificultad respiratoria o alguno de los síntomas relacionados con COVID-19, lo primero que vamos a hacer siempre es a llamar a nuestra EPS siendo personal civil. Si somos personal militar, dentro de nuestros dispensarios, dependiendo de la fuerza a la que estamos prestándole el servicio, ya también hay unos números especiales donde ustedes se van a comunicar y van a direccionarlos si requieren o no de la muestra, dependiendo de la sintomatología. Si en un momento dado, por la sintomatología presentada, llegase a diagnosticarse que usted es portador de COVID-19, a pesar de que lo haya atendido su fuerza o la EPS, siendo personal de salud, entra como enfermedad laboral y la va a reportar la entidad prestadora del servicio, y adicional usted tiene que hacer ese proceso de reporte obligatorio a las personas de seguridad y salud en el trabajo para que ellos también hagan el reporte oficial a la ARL. Doctora, cuando hablamos de los contratos de PS, que son la mayoría, están afiliados a Positiva, quiero que quede claro, el contrato que ellos tienen son 48 horas. Si se llegan a necesitar en otro horario, en otro día, ¿les va a cubrir como enfermedad laboral o como accidente de trabajo? Somos conscientes en este momento de que tenemos personal que fue direccionado, que está contratado por el dispensario, pero que en este momento fueron reubicados del sitio de trabajo por algunas contingencias que ya se han presentado por COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? En este momento lo que estamos tratando de verificar es de que ustedes por su contrato, la ARL solamente tiene la obligación de cubrir lo que tiene expresado dentro del contrato laboral. Si yo trabajo o mi horario de trabajo es de 7 a 5 de la tarde, todo lo que me ocurra desarrollando mi actividad laboral
laboral entra como un accidente de trabajo. Pero si ya por las disponibilidades de los centros tienen que hacer alguna otra actividad por fuera del proceso, tienen que hacer una notificación a la ARL desde el empleador para que eso quede claro. Es como, por ejemplo, si a mí me mandan en comisión desde el viernes hasta el próximo domingo, mi empresa tiene que notificarle a la ARL que Jenny va a hacer un proceso laboral y que independientemente, primero, no va a estar en la ciudad, segundo, puede llegar a desarrollar actividades fines de semana independientemente de mi horario. Entonces, si es así, el empleador tiene que hacer el proceso de notificación a la ARL para que de esta forma, en el momento en que se llegue a presentar algún accidente, la ARL lo pueda cubrir. Okay. Jenny, las enfermedades bases que estamos manejando, ¿cuáles son? En caso de COVID, esas personas, esos trabajadores no deben estar aquí exponiéndose. En este momento, y no solamente para personal de salud, sino absolutamente para todas las empresas, hemos tratado de hacer un censo donde la idea es poder identificar las personas o trabajadores que tengan enfermedades como hipertensión, diabetes, mujeres embarazadas, personas con problemas a nivel respiratorio crónico, no es la rinitis, son personas con asma, bronquitis, neumonías que hayan tenido de base en un momento dado, personas con enfermedades metabólicas como tiroides, personas con VIH, personas con cáncer, personas que tengan enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, artritis reumatoidea, que son enfermedades que pueden llegar a generar una afectación de su sistema inmunológico. Son personas que se consideran de mayor riesgo, no para que adquieran el virus, sino para que puedan llegar a desarrollar, es una complicación. Entonces lo que se les está pidiendo a las empresas es que traten de que si necesitan de este apoyo de los trabajadores, de ubicarlos en los sitios donde menos exposición tengan. Acuérdense que el COVID no es solamente a nivel laboral, el COVID nos puede llegar a afectar cuando vamos al supermercado, cuando vamos al banco, cuando vamos en el transporte. Entonces puede que sea por contacto de un familiar. Por ejemplo, si en mi casa yo ya tengo alguna persona con COVID, inmediatamente tengo que informar a mi empleador para que ellos me den la opción de también de una vez quedarme en mi casa, ¿no? Porque yo puedo ya ser un paciente, una persona por nexo epidemiológico que ya esté infectada, y entonces debo verificar los 14 días para que de esta forma yo pueda descartar la enfermedad o que mi EPS o la Secretaría Distrital de Salud acá en Bogotá, por ejemplo, realice la prueba domiciliaria y me confirme o me descarte la patología. Pero yo debo también tener en cuenta que, por ejemplo, en ese caso, si yo llegase a presentar la enfermedad, no entraría como enfermedad laboral. Usted ya tiene una persona previa en su casa infectada, usted es un nexo epidemiológico estrecho de esa persona en su casa, eso es enfermedad de origen común. Ok, Jenny, otra pregunta que quiero hacerte. Quiero que quede claro cómo debe ser el profesional de la salud si llegara a contagiarse. O sea, primero se reporta la EPS, quiero que desglose bien todo eso, cómo se debe hacer. Ok, en el caso que la persona estando en su casa comience con algún tipo de sintomatología, esta persona tiene que comunicarse con su EPS o con la Secretaría Distrital de Salud al 123. Ellos nos van a dar el direccionamiento si tenemos que ir a algún lado o si van directamente hasta nuestra casa a tomarnos la muestra. Inmediatamente usted tiene que reportar también de la sintomatología a su jefe directo y ellos a la parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para empezar a hacer un seguimiento de este trabajador. Ya posteriormente, si el médico o la entidad de salud nos descarta que no es un COVID-19, fue una gripa de 3 días y ya el tercer, cuarto día en el seguimiento el médico considera que ya usted está bien, no hay ningún factor de riesgo, no nada, igual regresa a trabajar. Si la persona es notificada y es confirmada como COVID-19, pues va a tener todo su proceso de aislamiento
la EPS va a hacer una notificación a la ARL, pero adicional, esa persona le va a notificar al jefe directo, ellos a la parte de seguridad y salud del trabajo y ustedes a la ARL. Ok, Jenny. Bueno, otra pregunta. Los PS tienen contrato en su objeto contractual de que son médicos especialistas y trabajan para la salud, ¿sí? Mi pregunta es, como empezamos contingencia con COVID, ¿eso tiene que ver algo, se debe cambiar el contrato o debe haber algo con el objeto contractual, pues para cambiar que sea COVID o cómo debe hacer? No, en este momento por decreto presidencial, todo el personal de salud somos personales disponibles para la atención en un momento que se requiera. ¿Qué pasa? En este momento ustedes son prestadores de servicios ya para una entidad de salud como tal, que esa entidad de salud está en un proceso de contingencia o preparándose para una contingencia de atención de personas con COVID-19. ¿Qué pasa? Lo que estamos tratando de garantizar con la ARL y las empresas es que independientemente al contrato, si se requiere que yo preste la atención médica a esa persona asistencial, debo contar con las medidas de bioseguridad. ¿Qué pasó? Y hago de una vez la aclaración ahí, de que en un momento dado el proceso de los elementos de protección personal son una tarea mutua entre el empleador y la ARL. A pesar de que el presidente dijo, es que las ARLs tienen que suministrar a todo el personal médico y asistencial los elementos de protección, la norma es clara y nos habla de un porcentaje como tal. Eso no quiere decir de que definitivamente entonces no va a hacer nada la ARL. Yo quiero que eso les quede claro también. La ARL tiene varias funciones. No solamente va a administrar la parte de los elementos de protección. Si usted llega a tener el accidente biológico, se lo va a atender. Si usted llega a ser diagnosticado con COVID y a considerarse como una enfermedad laboral, la ARL va a cubrir esa parte. Independientemente que fue que lo atendió fue la clínica de su EPS, posteriormente la EPS le va a pasar la cuenta de cobro a la ARL porque fue diagnosticado como enfermedad laboral. Entonces, por esta razón, es también de aclarar de que las ARLs no pueden solamente suministrar los elementos de protección, ellos también tienen que generar un fondo para garantizar la atención que usted requiera para el proceso si llegase a presentar la enfermedad como tal. Entonces, eso también es de aclarar. Por eso es importante y el dispensario en este momento está tratando de organizar de que las personas que requieran no sean solamente por la ARL, sino también ellos como empleador, tratando de organizar todo para poder dar la atención a nuestros usuarios, pero también con todas las medidas de bioseguridad. Jenny, cuando hablamos de medidas de bioseguridad, quiero que me aclares, según los lineamientos, obviamente, ¿cuándo se debe utilizar el N95, cuándo no se debe utilizar, o en sí cuándo se utiliza la bata, las gafas? Todo según el lineamiento en caso de aerosoles, o en este caso, pues nosotros que ahorita no estamos atendiendo COVID, ¿cuáles serían? Y si en caso que el dispensario tuviera COVID, ¿cómo sería el elemento de bioseguridad? Ok, el dispensario como tal es un dispensario de atención ambulatoria, donde es considerado un segundo nivel es porque ustedes tienen especialistas, pero realmente no tenemos ninguna atención en este momento de urgencias como tal. Entonces entramos como una consulta externa. Servicio de consulta externa como tal, el médico o la persona de salud debe tener mascarilla, si requiere guantes para la valoración médica o el procedimiento que va a realizar, pues va a tener que utilizar sus guantes, bata que puede ser desechable o puede ser en procesos antifluidos, donde usted tiene que garantizar el proceso de la limpieza y desinfección diaria de la bata. Y adicional, pues podemos llegar en un momento dado que si por el procedimiento, porque esto usted va a verificar, mirar algún tipo de secreción que se puede generar por un procedimiento que usted realizó y que puede llegar a generar contacto de salida de fluidos o algo, pues va a utilizar sus gafas o su visor.
pero eso dependiendo de la atención. ¿Qué es importante? Y es que independientemente dentro de los protocolos que tiene el dispensario, en este momento todos nuestros usuarios tienen que llegar acá con tapabocas, y que el usuario tiene que mantener tapando nariz y boca. Esa es la primera medida de bioseguridad también de nosotros. Que usted terminó de atender al paciente, lo primero que tiene que hacer es levantarse y hacer el lavado de manos. Y en este momento les hago a ustedes la reflexión. Recuerden, el lavado de manos, sin ningún objeto ni ningún accesorio en mis manos. La argolla, el reloj, úselo. Pero cuando llegue aquí a su servicio, retírelo, guárdelo para que fácilmente pueda estar haciendo todo el proceso adecuadamente de lavado de manos y evitar que de pronto por el anillo, por el reloj, podamos llegar a tener contacto también con el virus. Bueno, quiero que me aclares lo del N95. Muchos trabajadores están preguntando que deben de utilizarlo. Bueno, quiero que aclares desde que cuándo y por qué no se puede, porque de pronto es un desecho, puede ser un contagio peor. Bueno, quiero que me aclares eso. Ok, el respirador o la mascarilla N95, por lineamiento del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, que son nuestros entes reglamentarios acá en Colombia, definieron que el N95 está indicado cuando yo ya tengo contacto directo con pacientes diagnosticados o que estaban haciendo el proceso diagnóstico, o en el momento que yo tengo que hacer algún procedimiento que genere aerosoles como tal, procesos como endoscopias, procesos que generen como tal una invasión a nivel orotraqueal o eso que pueda generar un proceso de aerosoles, está indicado el N95. El resto de personal podemos manejar la mascarilla normal y no hay ningún problema. Vuelvo y lo digo, la idea es que en este momento nuestro dispensario está todavía como un primer nivel donde nuestros pacientes deben venir relativamente sanos. Soy consciente de que hay personas de que son asintomáticos. Claro, el asintomático está dentro del factor de riesgo que pueda llegar a que más personas se puedan llegar a infectar. Eso es como el VIH-Sida. Si usted quiere, tiene que mantener todas las medidas de prevención. Inmediatamente vuelvo y repito, lávese las manos, o si usted prefiere, mantienen también dentro del consultorio alcohol o alcohol glicerinado y con la toallita rápidamente hace la desinfección de su superficie de trabajo. Yo no le pido a usted que haga la desinfección del piso, de la mesa, no, de su proceso rápidamente. Si usted considera que fácilmente puede la persona llegar a tener algún proceso de contaminación como tal. El asintomático es muy difícil realmente, pues por su nombre, no sabemos, no presenta ninguna sintomatología, pero puede ser de las personas que nos pueden llegar a transmitir fácilmente el virus. Desafortunadamente, pues no van a saber, muchas de ellas no saben ni siquiera que tienen la enfermedad. Está dentro del porcentaje del factor de riesgo de las enfermedades. Eso es como la tuberculosis. La persona que tiene tuberculosis, si no sabe que la tiene al hablar, al toser, al estornudar, igual va a generar un aerosol, lo que va a hacer que esa persona transmita la enfermedad. Lo mismo nos está pasando con el COVID-19. Entonces, obviamente va a quedar el porcentaje de las personas asintomáticas, pero que también debemos aclarar de que el asintomático no solamente va a llegar acá al dispensario, lo podemos llegar a encontrar en cualquier otra parte donde debemos, pues, de todas maneras mantener el proceso de manejo de las medidas de bioseguridad. Ok, Jenny, bueno, te agradezco mucho por habernos aclarado muchas cosas que teníamos. Pronto alguna recomendación que le quieras hacer al dispensario directamente en todas sus áreas o bueno, a nosotros. Recordarles de que como personal de salud o prestadores de servicios en una entidad de salud, somos los primeros en dar el ejemplo de todas las medidas de bioseguridad, de que si tenemos que utilizar el tapabocas, lo utilicemos adecuadamente,
de si la indicación es lavarnos las manos o hacer la higienización de manos, la hagamos adecuadamente. Y también es muy importante de recordarles a todos nuestros usuarios de que siempre tienen que utilizar, ellos como usuarios, siempre que vengan a nuestro dispensario, tienen que utilizar su tapabocas tapando la nariz y la boca. También garantizarles a nuestros usuarios, que lo he visto, la oportunidad de hacer un proceso de higienización de manos, bien sea con el alcohol glicerinado o el lavado de manos con agua y jabón. Muchas gracias.